del altar, virgencita, virgencita de los miserables, que mata de hambre, clamando caridad, clamando caridad. Este palmito de tierra que tengo en mi templo y lo estás profanando. Repica contra el plato vacío. El hambre y su miserable badajo. Toto, cuéntame la vida de los maniseros. ¿Cuándo arranca? La vida de los maniseros arranca cuando Javi se pone en contacto conmigo para presentarme un material maravilloso que yo desconocía, que era el legado de mi abuelo. Mi abuelo, un personaje que había emigrado, había casualmente pasado por Vimenes, y en Vimenes le habían perdido la pista, y Javi llega a mí con todo ese material. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en su repertorio, recuperando lo que hemos podido sacar de ese material musical y poético. Y toda esa creatividad, esa nebulosa que desarrolláis, que parís, que sacáis a la luz, que hacéis de la ficción la realidad, de la realidad la ficción, no sé, si es serio, si es... Es una ficción hecha realidad que está en un traje a medida para quien se lo quiera creer y que se lo quiera poner. Descubrimos que en los años 50 Toto emigró a Cuba y allí fue donde se amasó su fortuna en el cultivo del maní. Todo lo que ven vuestros ojos a través de la cámara de este reportaje de la televisión cubana era propiedad del manicero, una rentable plantación de maníes que le valió su sobrenombre. Perteneció en esos momentos a la alta sociedad de la isla. Teníamos un repertorio de música sudamericana e intentamos ubicarlo en unos paralelos y un meridiano que le llamamos Trópico Yerbato. A partir de ahí surgió la idea de hacer un documental para contar un poco la historia, de dónde venían esas canciones, cuál había sido la inspiración de esas canciones y hablar un poco del legado de Antonio Pérez Cervella, el manisero. Toto, resúmeme un poco tu historia. ¿Vienes de Lugo? ¿Haz cuánto aquí? Yo vengo de Lugo hace 3 años, por circunstancias amorosas, y me ubiqué ahí en la zona de Vimenes, la Castañal, ¿Sí? y conocí todo el caldo cultivo de Vimenes. Me conocí a Javi, a Marino, a Dani, y después a Ezequiel, que ya lo conocía de Galicia, que es el por el que estamos hoy en Cabranes, Ezequiel, que vive aquí en Cabranes. Y así, gracias a eso, a conocer a esta gente, sí. Toto es muy buen músico y él es capaz de aglutinarnos a todos y hacer algo nuevo, ¿no? Ya está todo inventado en la música, la verdad que no es nuevo nada, pero bueno, después del contexto donde esté enmarcado y todo, pues ahí tiene la novedad, ¿no? Y la novedad es, pues esa, que es un grupo de boleros. Y que antes de la tragedia llegue este bolero para arrancarme del medio y decirte que ya es demasiado tarde. Ya no conozco el lugar a donde debo volver cuando eché la vista atrás. Una tormenta de libélulas era mi hogar, rodando detrás de tu estela. Perdóname, no tengas piedad. Y que antes de la tragedia llegue este bolero para arrancarme del medio
cielo y decirte que ya es demasiado tarde. Ya no conozco el lugar a donde debo volver cuando eché la vista atrás. Una tormenta de libélulas era mi hogar, rodando detrás de tu estela.